Buenos días, hermanos. ¿Cómo nos encontramos? Bendecidos. Ok, sí, efectivamente bendecidos. Pues vamos a comenzar con el estudio de hoy. Quiero que se paren, por favor, si me pueden apoyar. Vamos a iniciar con una oración. Te doy gracias, mi Señor Jesucristo, mi Señor Jehová, Espíritu Santo, que me dejaste amanecer el día de hoy, que me dejaste abrir los ojos, respirar. Gracias, mi Señor Jesús, porque apresuraste mis pasos para estar aquí, para poder aprender hoy día de tu palabra, para que tu palabra sea como semilla en tierra fértil, que crezca, que nazca y que cuando la necesite esté ahí presente. Gracias, mi Señor Jesús, porque nos provees de todas tus bendiciones y estamos hoy aquí para alabarte y adorarte. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, continuando con la línea de sectas y religiones, hoy vamos a hablar de una secta llamada los mormones. Tenemos una ficha técnica, nos dice que el movimiento de los santos de los últimos días, también conocido como mormonismo, es un movimiento religioso conformado por un grupo de iglesias que fue fundado por el estadounidense Joseph Smith en 1830. Dentro de algunos de los aspectos que tenemos, nos dice que creen en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, pero de una manera tritesta. ¿Esto qué quiere decir? En griego significa tres dioses. Creen precisamente en cada una de las divinidades, pero por separadas, con diferentes cuerpos y diferentes atributos. Dentro de sus ramas principales han derivado de ella la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Comunidad de Cristo, Iglesia de Cristo del Terreno del Templo, la Iglesia de Cristo de Bickertonita. Dentro de su doctrina vemos que ellos manejan un movimiento religioso, cristiano, restauracionista, milenarista, antitrinitario, semiarrianismo, esto quiere decir que es parcial, y antiecúmeno. Son considerados sectarios y no cristianos por gran parte del cristianismo. Tienen un número aproximado de 17 millones de seguidores en todo el mundo, que si eso lo transformamos así para que se den una idea, Tokio tiene un promedio de 10 millones de habitantes. Entonces, pues más o menos si concentráramos a toda la población sería el equivalente territorial a lo que hoy es Japón en Tokio. Las escrituras sagradas tenemos lo que son los libros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, Perla de Gran Precio. Entre sus lugares sagrados pues están los grandes templos, país con mayores seguidores, la parte de Estados Unidos. Dentro de sus templos tenemos las capillas y templos mormones. El clero, ¿cómo está compuesto el clero? Pues nos dice que está compuesto de profetas, presidentes y líderes de las distintas iglesias. Está compuesta por consejeros, que son líderes de la primera presidencia. Están los apóstoles, líderes y regionales. Están los obispos, que son líderes comunitales de las congregaciones. Están los elderes. Ellos son los misioneros que están yendo a predicar de puerta en puerta. Estas iglesias se caracterizan por practicar o haber practicado ciertas doctrinas particulares ajenas a las demás denominaciones cristianas, tales como la poligamia, el matrimonio celestial y el bautizo por los muertos. La base de su doctrina la constituyen principalmente los libros de el Libro del Mormón, la Biblia, recopilación denominada Doctrinas y Convenios, el libro de Abraham, a la traducción de la Biblia de Joseph Smith. Algunas de las características que vamos a estar revisando es precisamente
precisamente la doctrina de Dios. ¿Qué dicen los mormones? Bueno, dice que Dios es un hombre exaltado, con un cuerpo físico de carne y hueso, y se niega a la Trinidad, considerando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres entidades diferentes. ¿Qué decimos los cristianos? Dice que Dios es el Espíritu existente eternamente como Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé si me puedan ayudar a ir buscando ciertos versículos de la Biblia. En este caso vamos a buscar a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, para ver qué nos dice la Biblia de este tema. Amén. ¿Me puedes ayudar? Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta parte estamos confirmando la existencia de la Santísima Trinidad. Tenemos la enseñanza de Jesucristo. Dicen los mormones, dice que Jesús fue el primogénito espiritual de Dios en la preexistencia, por lo que Él es nuestro hermano mayor. Gracias a su expiación, todo el que nazca en esta tierra resucitará. A estas condiciones se le llama inmortalidad. Para la parte cristiana dice: Jesucristo fue Dios encarnado, poseía dos naturalezas, la humana y la divina, y murió voluntariamente en la cruz como sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Vamos a Colosenses 1:13. ¿Sí? Sí, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Bueno, eso es lo que nos dice la Biblia. Tenemos la doctrina de las Escrituras. Los mormones dicen que reconoce la autoridad de los 4 libros, la Biblia, siempre que esté correctamente traducido. El libro del Mormón, piedra angular de la religión. Doctrinas y Convenios es una colección de revelaciones modernas. La perla de gran precio aclara doctrinas y enseñanzas que se habían perdido en la Biblia. ¿Qué nos dice la...? Bueno, aquí la parte de... Eso es lo que nos dicen los mormones. En la parte cristiana nos dice la Biblia, manejamos el Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra única de Dios revelada e inspirada. En la Biblia, la segunda de Timoteo 3:15 nos dice: y que desde que la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos también la doctrina de la humanidad. ¿Qué nos dicen los mormones? Dice: las personas son la descendencia espiritual preexistencia del Padre y la Madre Celestial. Bueno, aquí ya manejamos una Madre Celestial. Dice: el hombre como espíritu fue engendrado y nacido de padres celestiales y creado hasta la madurez en las mansiones eternas del Padre antes de venir a la tierra. Para la parte cristiana, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y esto lo vemos en Génesis 1:27, donde dice: y creó Dios al hombre y a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En cuanto a su doctrina del pecado, pues bueno, para la parte de los mormones nos dice: las personas pecan al desobedecer las leyes de Dios, como declara Eva según las Escrituras. Si no hubiera sido por nuestra transgresión, nunca habríamos conocido el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención. Cada persona es responsable de su propio pecado. A la parte del cristianismo nos dice: los seres humanos han los seres humanos han optado por pecar contra Dios, rechazando su naturaleza, buscando una vida opuesta a su carácter esencial y a su ley revelada. La Biblia nos dice, Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es en cuanto a la doctrina del pecado.
La doctrina de salvación, los mormones nos dicen la expiación de Jesús proporcionó inmortalidad a todas las personas. La exaltación solo está disponible para los mormones mediante la obediencia a las enseñanzas, la fe y el bautismo. Las investiduras, el matrimonio celestial y el diezmo. Esas son algunas de las bendiciones dadas a las personas exaltadas. Y nos dice como por ejemplo que vivirán eternamente en la presencia del Padre Celestial y de Jesucristo. Se convertirán en dioses. Nos dice que tendrán a sus familiares justo con ellos y también podrán tener hijos espirituales. Recibirán en plenitud de gozo. Tendrán todo lo que nuestro Padre Celestial y Jesucristo tenían. Todo el poder, toda la gloria, dominio y conocimiento. El bautismo por los muertos proporciona salvación post-mortem a quienes no son mormones y se realiza por inmersión realizada por una persona viva hacia una persona fallecida. Esta ordenanza se efectúa en los templos principalmente. ¿Qué dice el cristianismo? Bueno, pues nos dice que la sanación es la liberación y la culpa y del poder perdonar nuestros pecados mediante el don de la gracia de Dios. Se otorga mediante la expiación de Cristo y se recibe mediante la fe personal en Cristo como Salvador y Señor. La Biblia nos dice que en Efesios 2, 8, 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. No por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos la doctrina de la vida después de la muerte. Para los mormones nos dice que la exaltación en el reino celestial para los mormones fieles, donde las personas pueden llegar a ser dioses o ángeles. Nos dice que existe un reino terrestre para los justos no mormones. Estos son los hombres honorables de la tierra que fueron cegados por la astucia de los hombres. Esos son los que reciben de su gloria, pero no de su plenitud. Nos manejan un reino celestial, y eso dice que es para los malvados e impios, y no lo manejan como en el infierno. Esos son los mentirosos, hechiceros, adúlteros, que sufren la ira de Dios aquí en la tierra. Por la parte cristiana nos dice que vida eterna en el cielo con Dios para quienes han confiado en Jesucristo, separación eterna de la presencia de Dios en el infierno para los que no sean salvos. Y nos dice la Biblia en Mateo 25:41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tenemos la doctrina de la iglesia. Para los mormones nos dicen que afirma que la iglesia de los santos de los últimos días es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Joseph Smith afirmaba que Jesucristo le dijo que no se uniera a ninguna de las denominaciones existentes, porque todas estas estaban equivocadas, que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos esos profesantes eran corruptos. Los mormones afirman que solo su iglesia posee la autoridad divina del sacerdocio arónico y de Melquisedec, tal como Dios lo restauró a Joseph Smith en 1829. Por la parte de los cristianos nos comentan: los cristianos se congregan en un grupo local y según las líneas denominacionales, compartiendo conceptos doctrinales y eclesiásticos distintivos. La Iglesia Universal está formada por todos los redimidos en Jesucristo de todos los tiempos. En la parte de la Biblia nos comenta que Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de la santa
de los santos, y miembros de la familia de Dios. Pues bueno, tenemos en resumen: la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, conocido como los Mormones, fue fundada por el estadounidense Joseph Smith en 1830. El libro de los Mormones es un texto considerado por ellos como sagrado, y en él relata que Joseph Smith tuvo una aparición de Dios y de Jesucristo. En ella les mostraba las tablas de oro en donde estaban escritas las leyes para esta nueva era, pero tenía que buscar unas piedras las cuales podrían ser traducidas para este libro. Esto fue cuando tenía 13 años. Ya más adelante, a la edad de 14 años, ya fue cuando, según Joseph Smith y su autobiografía, pues ya fueron revelados todos estos datos. Esto es muy curioso porque de esta versión, bueno, de este hecho existen varias versiones. No solamente fue esa primera versión, sino que más adelante vuelve a relatar la misma versión, pero en diferentes tiempos, diferentes lugares. No existía así como una coherencia plena, empezaron a variar ciertos datos. Pesan sobre la Iglesia el estigma de la poligamia practicada por sus fundadores. Dentro de esa revelación que recibió Joseph Smith, comenta él que un arcángel, le dijo que debía tener 30 esposas. Entonces él dijo, pues de aquí soy, ¿no? Vamos por las 30 esposas, ¿no? Entonces, para convencer a su esposa, le dice, bueno, pues es que Dios me mandó y tú tienes que obedecer, si no te vas a ir al infierno. Entonces, así como que muy conveniente a su manera, ¿verdad? Entonces, para muchos es considerado, dentro de su fundación, obviamente, es considerado el último profeta después de Jesucristo. Jesucristo no fue el Mesías, el Salvador. Para ellos él fue un profeta más, fue el antepenúltimo, y en este caso Joseph Smith es el último profeta de los tiempos. Nos dice que dentro de sus doctrinas también está la parte del diezmo, que es un mandamiento fundamental para que seas exitoso en la iglesia mormona. ¿Qué es lo que pasa? Que pues obviamente mediante el diezmo pues vas a ir escalando ciertas posiciones, ciertos lugares privilegiados en donde pues se van a estar autorizando con esta medida. Nos dice que cada año se hace una entrevista con un obispo para realizar un ajuste del diezmo. Si no pagas tu diezmo no puedes ir al templo, y si no vas a ir al templo está comprometida tu salvación, porque en el templo es el único lugar donde vas a recibir tu salvación. Existe el racismo en la iglesia mormona, ya que hay algunos textos en cuanto dice que cuando mueras y resucites te volverás blanco. En esa parte pues muchos lo piensan que es espiritualmente, ¿no? ¿Sabes qué? Pues en blancura, ¿no? Pero en ciertas ocasiones lo refieren así como que a la tez blanca, no tanto a la tez morena. Ahí hay como que un doble sentido en esas partes. Nos dice que la exaltación en el libro de los Mormones es realmente el llevar esa vida poligamia. Cuando te bautizas, después de un año puedes entrar al templo. O sea, no es asistir, sino que tienes que pasar cierto tiempo, cierto trámite después del bautismo, pues para poder asistir al templo, a sus reuniones, a sus congregaciones. Dice, cuando ya existes al templo y compartes obviamente lo que es tus talentos, tu tiempo, pero hay muchas personas que mencionan que hasta la vida misma están entregando, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque se hace como una monarquía en el tipo de la situación, en el tipo de la religión. Cuando sales de la iglesia mormona, en este caso cuando dices, pues no me conviene, ahí nos vemos, que Dios los cuide y los bendiga, te conviertes en una víctima de ataques directos, te tratan de apóstata, te tratan de ángel de Satanás, de traidor, etcétera, etcétera, eres lo peor. Así como en su momento te recibieron con los brazos abiertos, pues cuando sales muy mal en ese sentido. Y por último nos dice que pues, los misioneros nunca te van a profundizar en estos temas sobre estas prácticas. Una de las cosas rescatables, por ejemplo, es el compromiso de estas personas, de los misioneros,
los cuales son enviados a diferentes partes del mundo a predicar la palabra, la enseñanza. Toman lo más básico, enseñan, y son personas dedicadas 100% a esta labor, porque predican los 6 días de la semana, el 7º es para descansar, pero nos encontrábamos que después de las 6, o sea, ellos descansan sí, pero por ejemplo sus actividades normales las inician después de las 6, ellos tienen que seguir preparándose para poder seguir llevando lo que es la palabra. Esa es una de las cosas, de las situaciones rescatables de esta iglesia, yo creo, el compromiso que tienen ellos, cada uno de sus miembros, para difundir la palabra de Dios. Por último tenemos en Mateo 7:15 que nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Pues bueno, hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Vamos ahora ya para continuar con la reunión. Sí les pido que se pongan de pie, por favor. Padre mío, mi Señor Jesucristo, hoy en este día te damos gracias por tu palabra, porque nos estás enseñando la revelación, porque nos pones en alerta de los falsos profetas, pero también es una exaltación, Señor, para tu misma iglesia, para que podamos nosotros valorar, para que podamos nosotros comprender lo grandiosa de tu palabra, que tenemos ese libre albedrío de poder asistir, de poder estar aquí en tu presencia adorándote, alabándote, mi Señor, que no tenemos que ser impuestos, sino que de nuestra naturaleza nazca, mi Señor Jesús. Yo por eso te pido, mi Señor, que toques el corazón de todos y cada uno de mis hermanos, de mis pastores, de todos aquí presentes, mi Señor Jesús, para que tengan esa necesidad, esa sed de escuchar tu palabra, ese fuego, ese avivamiento en tu corazón, mi Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso para Dios.